Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a terminar la materia de lo que nos queda del capítulo 7. Vamos a iniciar con la sección 7.2c de la onceava edición. La clase anterior, el martes pasado, quedamos con la primera parte del capítulo de la sección 7.2, donde definimos lo que son momentos. Entonces, y fuerzas cortantes. Aquí la idea es, en esta sección que vamos a ver ahora, y la sección 7.3, vean que del capítulo 7 entra hasta la sección 7.3 de la onceava edición. Las últimas secciones tienen que ver con cables, eso no es parte del tema del temario del curso. Entonces, ¿por qué me interesa hacer diagramas? ¿Por qué? Porque me interesa visualizar cómo es el comportamiento o la evolución de estas cargas como fuerza cortante y el momento, que era un momento interno. Acordémonos que el momento flector es un momento interno que surge luego de hacer un corte a un elemento. En este caso estamos trabajando con vigas, que vigas son elementos estructurales que van a soportar cargas y están en posición vertical. Entonces vimos que las vigas se clasificaban según el tipo de apoyo. En este caso aquí tenemos una simplemente apoyada, una articulación en A, un rodillo en B, y por lo tanto eran tres incógnitas de reacción. Al no haber fuerzas en X, como es porque la viga no está cargada de esa forma, solo van a aparecer dos. Y por la simetría del problema, aquí vemos que si la carga externa P está ubicada a la mitad de la luz, que hablamos que la luz o el claro de la viga es toda su longitud, en este caso es la distancia que hay de A a B, entonces vean que P están aquí L medios y L medios. Entonces, por simetría, al hacer sumatoria de fuerzas en X, digo en Y igual a 0 y cualquiera de momentos en A y en B, vemos que al final las reacciones en A y B son iguales y se reparten la carga de P, ¿verdad? Quedando P medios a cada uno, a cada lado. Entonces, como primer paso, lo que tenemos que hacer siempre es determinar las reacciones en los soportes o apoyos. Y luego, como queremos hacer el diagrama, vamos a hacer cortes para ver qué pasa internamente. Entonces, nosotros aquí vamos a hacer dos métodos. Este método es un método que vamos a llamar de tipo corte, en el cual vamos a, a determinar las ecuaciones en función de x. ¿Quién es x? X, como lo ven aquí abajo, es la coordenada que está asociada a la longitud de la viga, L. Entonces, eh, yo quiero ver cómo evoluciona el cortante y el momento a partir de un punto de referencia, que en este caso vamos a tomar como generalmente el lado izquierdo como el origen, donde nace la coordenada X, y vamos a ir viendo cómo evoluciona ese cortante a lo largo de X. Entonces, lo que hacemos es un primer corte acá. Entonces, en ese primer corte, que sería C, vamos a ver que del lado izquierdo vamos a tener siempre la reacción en A, que es igual a P medios, por eso es importante el cálculo anterior. Y de acuerdo a la convención de signos que vimos, si se acuerdan y repasan, vamos a poner, cuando hacemos el corte, y si lo que nos queda la parte cortada es el lado derecho, entonces vamos a colocar el cortante V hacia abajo y el M, que es el momento flector, en sentido antihorario. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la convención estos son positivos. Entonces aquí tenemos otro diagrama de cuerpo libre en el cual tenemos que resolver las ecuaciones de equilibrio. Acordémonos que si toda mi viga está en equilibrio, donde yo corte, lo que quede ahí siempre va a estar en equilibrio. Entonces siempre se tienen que satisfacer las ecuaciones de equilibrio. Entonces de esta forma, si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, vemos que el cortante es igual a P medios. Es la única fuerza que hay acá. Y si hacemos sumatoria en C, vemos que el que hace momento sería esta RA por X, ¿verdad? Iría en este sentido, se equilibra con este M que va para el otro lado. No sé si lo ven. Entonces de esa forma, si hacemos acá, si yo les escribo aquí, por ejemplo, sumatoria de momentos en C
igual a 0, ¿verdad? Siguiendo la convención que hemos estado trabajando. Entonces aquí tenemos P medios por X, que sería negativo, menos P medios por X, ¿verdad? P medios es la fuerza, la distancia es X, que es variable. Varía desde A hasta un punto intermedio. Vean que yo en este caso no estoy llegando al punto D donde se está aplicando la fuerza P, que esa fuerza P es una fuerza puntual, más M, ¿verdad? Igual a 0. Entonces de aquí despejamos y obtenemos el valor directamente de M, que es igual a P medios por X. Y nos da positivo, ¿verdad? Como se ve acá. Entonces hacemos lo mismo. Entonces la idea de este método es que vamos haciendo cortes poco a poco, ¿verdad? Para ir cubriendo la viga. Sin embargo, si empezamos a hacer cortes muy seguidos, vamos a ver que en ciertos tramos de la viga el resultado siempre va a ser el mismo. Entonces, conviene siempre hacer los cortes justo donde existen cambios de fuerzas. Entonces, aquí hacen lo mismo. Aquí igual, si yo planteo esta de acá, vean que aquí trabajé con la sección aquí izquierda. Si yo trabajo con esta sección de acá, por convención, este es el momento cortante positivo, ¿verdad? Acción-reacción. Entonces, igual, si yo hago sumatoria de momentos en este punto, de este lado, al final voy a obtener el mismo resultado. Igual, si yo hago el ejercicio en el corte E, vemos que eh, podemos trabajarlo a partir de estas distancias. Entonces, muchas veces es práctico tomar el último extremo de la viga, del extremo derecho, y solo hacer el análisis considerando esta distancia. Acordémonos que X siempre crece desde acá hasta acá, o sea, X va de aquí para allá. Entonces, toda esta distancia es L. Entonces, por eso es que aquí aparece L menos X. Entonces, cuando hacemos es L menos X, ¿verdad? L menos todo lo que yo tenga X. Entonces, al final, si hacemos el equilibrio acá, vemos que en este extremo de acá, al final, el resultado va a ser un cortante negativo y el momento siguiendo esta ecuación. Entonces, con este método obtenemos ecuaciones en términos de X, que es como va creciendo la coordenada de la longitud de la viga, para el cortante y para el momento. Entonces, una vez que tenemos estas ecuaciones, podemos dibujar los diagramas, que es lo que queremos hacer. Entonces iniciamos acá, estamos en 0, vemos que aquí voy a crecer en el mismo sentido de la fuerza que hay acá, entonces vean que van en el sentido para arriba. Entonces, ¿con qué valor? Igual a P medios. Entonces vemos que aquí el cortante es constante. Y si ustedes ven que en el tramo AC es más P medios, eso quiere decir que de AC, y si hacemos lo mismo que yo les expliqué, si aquí yo hago un F, un G, sin llegar al punto D donde se está aplicando la fuerza, voy a borrar esto para no... Al final el cortante es constante. Cuando lleguemos justo en D, se aplica la fuerza P y en ese punto va a bajar en el cortante la misma magnitud de la fuerza P. Entonces, por un lado teníamos P medios positivo y menos P porque P va hacia abajo. Entonces, todo esto vale P. Todo esto es igual a P. Entonces voy de más P medios menos P, quedo en menos P medios. Y de este lado de acá vemos que igual es constante, ¿verdad? No hay nada, no hay ninguna carga. Entonces, por más que yo haga cortes aquí y aquí, hasta llegar al punto B, siempre mi cortante va a ser constante. Y si es constante, significa que es paralelo al eje X. Constante igual a un valor de Y. Y cuando llegamos justo al punto B, que es cuando X vale L, entonces subo lo que es el valor de la reacción, que es P medios hacia arriba.
Y de esta forma se cierra. Vean que siempre todos los diagramas se tienen que cerrar. No puede quedar en el aire. Siempre tengo que partir de cero, hago todo lo que hago acá y al final llego acá. ¿Alguna duda? ¿No? Luego, con los momentos, igual, generalmente entonces lo que vamos a hacer es que siempre vamos a dibujar el cortante aquí arriba y el momento aquí abajo. Entonces siempre vamos a tratar de respetar el inicio. Entonces, vemos que en este tramo, que voy de A a C hasta antitos de D, va a tener esta ecuación, el momento. Entonces es una recta, ¿verdad? Una recta cuya pendiente es P medios. Si aquí lo ven, la pendiente es P medios. Es una fuerza igual, imagínense, una función F igual a X más B. Eso es una recta. En este caso B vale 0 y la pendiente A o M es igual a P medios. Entonces es una recta creciente. Por lo tanto, nace de aquí y sube. Entonces cuando X vale 0, M vale 0. Entonces ven, nace del origen. Entonces cuando X vale L medios, que es justamente el punto donde va a haber aquí un cambio, si sustituimos por X por L medios, nos queda PL cuartos, que sería este valor. Y luego vemos que justo en este mismo punto D también comparte la ecuación del análisis que hicimos de acá. Entonces, cuando X vale P medios, digo L medios, sería L menos L medios, es L medios positivo. Entre 2, L cuartos por P, PL cuartos, que es el mismo valor. Entonces, del lado izquierdo o del lado derecho, justo en ese punto, si yo voy analizando con una ecuación y llego a la otra, en ese punto tiene que coincidir el mismo valor. Y luego de aquí a acá sigue con pendiente negativa. ¿Por qué pendiente negativa? Porque vean que aquí tenemos el menos X. Entonces cuando X vale L, L menos L es 0, entonces al final nos da M igual 0. Entonces se cierra. Entonces esa es la idea de estos diagramas, ¿verdad? Con este primer método de la sección 7 de 2C, en el cual vamos a ir cortando poco a poco. Ahora más adelante vamos a hacer un ejemplo con una viga siguiendo este método. También acá está el ejemplo de que está, digamos, en el ejemplo 7.2 del libro, ¿verdad? Que dice dibuje los diagramas de fuerza cortante y momento flector para la viga y las cargas que se muestran. Entonces aquí tenemos una viga que llamamos aquí que es una viga en voladizo, ¿verdad? Tiene una parte en voladizo, ¿verdad? Que es que queda en el aire. Entonces un apoyo de tipo articulación, vamos a tener dos reacciones, aquí una que es un rodillo. Entonces el primer paso, eso ustedes también lo pueden revisar en el libro. Entonces el primer paso es determinar las reacciones. Entonces al final se determinan las reacciones y vemos que en B es de 46 kN y en D es de 14. ¿Okay? Luego lo que vamos a hacer es ir haciendo cortes. Entonces empiezan a hacer cortes entre A y B, ¿verdad? Que acuérdense que B es un punto particular porque está justamente la reacción. Acordémonos que las reacciones las estamos asumiendo como si fueran cargas puntuales. Entonces aquí vamos a ir haciendo el mismo método que hicimos anteriormente, ¿verdad? Íbamos haciendo un corte, entonces íbamos a determinar, por ejemplo, el V1 y el M1, luego el V2, M2, y así vamos cortando poco a poco hasta llegar hasta el final de la viga. Entonces hasta el final de la viga se obtienen los valores que aparecen aquí en esta tabla. Entonces yo les recomiendo que lo repasen también este ejemplo. Si consideran que el ejemplo que vamos a ver a continuación es un poco más complicado. Entonces es el mismo concepto que vimos anterior, ¿verdad? Tenemos que resolver, para cada corte vamos resolviendo un pequeño diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Entonces van apareciendo las V2, V3, V4, V5, así sucesivamente. Y lo que hacemos después es dibujar el diagrama de cortante y momento flector. Entonces aquí teníamos la carga externa. Profe, Entonces vemos, ¿sí? ¿verdad que en esto siempre indica dónde es el corte? No es como en aquello que veíamos
de que uno hace un corte en un lugar específico, un lugar estratégico para luego resolver. En esto siempre dicen dónde van los cortes, ¿verdad? ¿Es así? Em, sí, sí, digamos, aquí en este momento, para explicar este ejemplo, aquí lo que hicieron fue hacer estos cortes para determinar estos valores de cortante y de momento. Entonces, como en algunos casos ustedes pueden ver que, por ejemplo, el V3 y V4 son iguales. Y el V1 y el V2, ven que aquí el V1 está aquí marcado como menos 20 y V2 es menos 20. Entonces, lo que les dije a ustedes es que entre 1 y 2 no hay cambio. ¿Por qué no hay cambio? Porque no hay ninguna carga. Y para responderle a su pregunta, eso se refiere sobre todo, me imagino que lo está viendo como en el caso de las armaduras, en las cuales se, se hacía una sección Exacto, sí, lo de para... sección. Pero esto, digamos, no aplica. O sea, acordémonos que en ese caso hacíamos un corte en las armaduras y lo que hacíamos era, por ejemplo, si por ejemplo aquí yo tengo una armadura así, ¿verdad? Así como un techito, así, no, así simple. Entonces, si yo quería averiguar las fuerzas en las barras, entonces, por ejemplo, hacíamos un corte aquí. Entonces, cuando hacíamos el diagrama cuerpo libre de la sección aquí izquierda, entonces teníamos esto y acá lo que aparecía eran fuerzas en las barras. Estas tres, esta aquí horizontal, esta aquí en diagonal y esta otra de abajo. Entonces, de esta forma, si por ejemplo, si yo quería hacer momentos en este punto, vean que esto es como proyección, si yo hacía momentos aquí, en estos dos no hacen momento, entonces yo podía determinar la fuerza axial en esta barra. Lo que pasa que aquí, cuando hacíamos el corte en las armaduras, todos los elementos son eh, elementos a dos fuerzas y por lo tanto solo hay una fuerza, ya sea en tensión o compresión. Cuando hacemos un corte aquí, por ejemplo en el corte 1 o 2, va a aparecer, en realidad aparecen dos fuerzas y un momento. Aparece una fuerza axial, que en este caso no hay nada en el sentido axial, a lo largo del eje longitudinal de la viga, pero si aparecen los cortantes y el momento para hacer el equilibrio. Entonces, es un caso especial, eso fue lo que hicimos, discutimos un poco en la clase pasada. Entonces, no nos confundamos con este método de secciones para las vigas. En este caso es para determinar fuerzas en las barras. ¿Por qué? Porque las barras en las armaduras son elementos a dos fuerzas. Aquí la viga no es un elemento a dos fuerzas. Ok, entonces, si ustedes ven aquí que entre 1 y 2, al no haber cargas, los valores de cortante son iguales. Pero los momentos sí van variando. ¿Por qué sí van variando? Porque va aumentando la longitud X. Recordemos en el anterior, ven que tenemos una función de X. Aquí el cortante era constante en el tramo AC, pero el momento iba creciendo. Ven que aquí es constante en ese tramo y aquí sí va creciendo. Entonces, en el punto 1 vale tanto, en el punto 2 vale tanto, en el punto 3 vale tanto, va creciendo. Por eso es que acá, cuando hacen el cálculo, hay variaciones, ¿verdad? Hay variaciones. Entonces, una vez que nosotros tenemos esos datos, lo que hacemos es dibujar el diagrama. Entonces, tenemos, estos son el corte 1, era menos 20, el otro era más 26 y menos 14, me parece. Menos 14, que eran estos valores. Entonces, dibujamos el diagrama. Y acá, igual, con los valores que teníamos, vamos dibujando y vamos trazando el diagrama. Entonces la idea en este capítulo es, a partir de una viga, que puede estar cargada de muchas maneras, tenemos que dibujar la evolución de las cargas cortantes que están internas dentro de la viga y los momentos flectores dentro de la viga. Entonces ahora lo que corresponde, vamos a hacer un ejemplo donde vamos a aplicar en parte
este método de ir determinando las ecuaciones, haciendo cortes entre valores donde existen cambios por cargas puntuales principalmente y obviamente cargas distribuidas. Ok, entonces en el otro video vamos a ver lo que es ese problema.